suma vectorial de dos corrientes, la corriente de histéresis más corrientes parásitas, más la corriente de magnetización. ¿Ya? Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces esto es una suma vectorial. Entonces aquí tenemos la corriente de histéresis y la corriente de magnetización que está trazada a 90 grados. Y la corriente, bueno, esta es una suma vectorial y la suma de la entonces esta es la corriente de excitación, ¿ya? Está trazada a 90, bueno, la corriente de magnetización está trazada a 90 grados respecto de otra, ¿cierto? Un diagrama. Y eso. ¿Estamos? Estamos. Bueno, en general, I sub H más CP es menor que la corriente de magnetización. Bueno, en realidad iba a ser tan, puso menor y ahora se desprecia. Pero generalmente no se desprecia. Entonces esto gira, entonces a una velocidad de, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos? Estamos. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Hasta ahí este asunto no tiene una complicación de, ¿verdad? ¿Cierto? Corriente. Sí, corriente de magnetización. La corriente de magnetización es la corriente necesaria necesaria para producir el flujo magnético. Déjale. Dije magnético. En el núcleo, ¿verdad? En el núcleo. O sea, energía, ¿verdad? El mundo es de ¿cierto? Cierto. Entonces aquí se produce el fenómeno de la curva de magnetización. ¿Ya? La curva de magnetización que vamos a dibujar ahora, aquí y allá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos B y aquí tenemos H. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, ven tú. Ven tú, tengo que ir. No, ven tú. No, ven tú. ¿Puedes poner el salto? Un pato. ¿Qué un pato? Ah, no. No, déjame decir. Por eso estamos como estamos. Usted va a aguantar eso. Les da muy bueno. Prefiero, por eso prefiero no ir. No quiero un pato, así que me queda acá. El Picasso. Toma, tú sí. ¿Quedamos? Sí. La proyección más bonita de visual y usted se lo dejen un poco. No debe ser esta curva de duración. Ya. Entonces, la idea aquí es que el H es el magnetismo aplicado y el B es el magnetismo absorbido. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Verdad? H, entonces te pegamos con magnetismo
indicador. ¿Ya? Y B es el magnetismo, esto ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Bueno, lo decimos de nuevo por si acaso. Magnetismo absorbido, por decirlo. Absorbido. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí hay una zona, ¿ya? Que es la zona lineal, ¿ya? Entonces, para poder dejar eso más claro, vamos aquí a hacer una separación. ¿Ya? O sea, al principio ocurre que tanto magnetismo de aplico, tanto absorbe, ¿verdad? Es proporcional, ¿verdad? Entonces esto lo llamamos zona lineal, ¿ya? Porque aquí dice tanto magnetismo de aplico, tanto magnetismo absorbe, ¿verdad? Zona lineal. Zona lineal. Lo voy a escribir aquí. O con el mismo color, pues, abajito, pero con el color de la zona. Ah, muy bien. Vamos a ver los que el futuro zona lineal. Ya sabe quién más. ¿Sabe quién más? Zona lineal. Esa es la zona lineal. Entonces, al principio yo estoy aquí. Aquí, que esto le voy a llamar A. Y aquí esto le voy a llamar B. Y aquí esto le voy a llamar ¿ah? C. C. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué problema tiene? Entonces, esta zona al B le vamos a llamar codo de saturación. ¿Por qué? Codo de saturación. Ah. Este es el codo de saturación. Y de aquí para acá, esto va a ser zona saturada. ¿Ya? Zona lineal. La semana 8. Estamos en 6. Y zona de saturación. ¿Ya? O sea, aquí en esta zona el fierro está lleno de magnetismo y le cuesta mucho absorber magnetismo. Ya no se cumple eso de que tanto magnetismo le aplico, tanto magnetismo absorbe, sino que ahora le aplico esto de magnetismo y absorbe eso, ¿verdad? Antes le aplicaba esto de magnetismo y absorbía esto. Ahora le aplico esto y absorbe eso. Antes cuesta absorber magnetismo. Está lleno de esto. ¿Ya? Y esto entonces es el codo de saturación. Codo de saturación. ¿Ya? Por supuesto que esto también rige para el otro lado de estatura, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que llama, eso sobre la curva de magnetización, ¿ya? Ya. Listo. Estamos ready. ¿Nos vamos? Curva, o sea, nada de curva. Corriente. La corriente de histéresis. Y corrientes de, no me equivoqué, de pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. O sea, hay pérdidas por dos razones, por la histéresis y por las corrientes parásitas. Entonces,
Este se llama I sub H más CP, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Eso. Ya. Entonces, ahora que estamos recontrados, ¿verdad? Vamos a hacer el gráfico de la curva de histéresis. ¿Ya? Y de nuevo nos encontramos con un H aplicado. Con un H y un B. ¿Ya? Donde H es el magnetismo aplicado y el B es el magnetismo absorbido. ¿Ah? ¿Vamos? Profe, ¿Qué? ¿qué dice ahí en la curva de magnetización? ¿Dónde? ¿En qué parte? Ahí donde está la B y la C dice zona lineal. Sí, Y después saturación y la regla que dice. Todo eso. codo de saturación. Ya, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí, estamos en el punto C, ¿verdad? Hagamos cuenta que aquí el fierro comenzó a saturarse y llegó hasta acá, ¿ya? Y después aquí yo estuve aplicando magnetismo al fierro, ¿ya? Entonces el fierro llegó hasta aquí, ¿verdad? Llegó hasta aquí y está saturado, ¿cierto? Entonces ahora voy a quitar el magnetismo al fierro. Le voy a quitar el magnetismo al fierro y el fierro va a perder el magnetismo, pero no va a perder todo el magnetismo. ¿Ah? ¿Qué no? Porque queda atrapado un magnetismo remanente. ¿Ya? ¿Queda atrapado? Queda atrapado un magnetismo remanente, un magnetismo pequeñito. ¿Ya? Eso ya depende del. ¿Pero eso del porcentaje cuánto sería? No sé, depende del fierro. Depende del tipo de fierro que sea. Si estoy más magnetizando un imán, queda atrapado un tremendo porcentaje. Si es fierro puro, queda muy poco. Entonces, ese magnetismo que queda atrapado en el fierro se llama B remanente. ¿Ya? B remanente. Y si yo le quisiera quitar ese B remanente, tendría que aplicar el magnetismo, pero en sentido inverso. ¿Ya? Y entonces, ahí le quito todo el magnetismo. Y eso se llama HC. H coercitivo. ¿Ya? Coerción significa fuerza, ¿verdad? Entonces estoy forzando a que el fierro no tenga magnetismo. ¿Ya? Estoy forzando a que el fierro no tenga magnetismo, entonces estoy haciendo un acto coercitivo. ¿Ya? Y podría yo seguir aquí y volver a tener la misma, una característica equivalente, pero en el tercer cuadrante, ¿verdad? Y después también podría volver a quitar el magnetismo y tener aquí un B remanente. ¿Ya? Y podría quitar ese magnetismo de nuevo con un H coercitivo. Y podríamos llegar aquí otra vez. La verdad es que no me quedó muy bonito. ¿Profesor? No, espérate un poco, no voy a hablar. Me quedó bonito. Ahí sí. Menos de remanente. Ya, mira. No entiendo bien la figura en el sentido de que ¿qué tipo de ecuación sería, por ejemplo, la que representa eso? ¿Qué tipo de ecuación? Sí, no entiendo, digamos, son como dos juntas, o sea, ¿son dos que están juntas o es una sola? En el fondo no entiendo la secuencia, porque está ahí, eso es una recta, digamos, o sea, no es una recta. No hay una ecuación característica para Ya. solamente se conocen datos empíricos, experimentales. ¿Ya? Eso hace el ensayo. ¿No? Claro, se puede, una serie de puntos, aproximar esto con alguna función conocida, ¿verdad? Se puede hacer interpolación lineal, o puede hacer spline cúbica, o cosas de esas, ¿verdad? O puede hacer interpolación lineal. Ya. Entonces,
entonces no hay una ecuación característica. ¿Qué me iba a preguntar? Sí, lo que pasa es que la forma me confunde porque en el fondo va sucediendo simultáneamente. No. A ver, primero, déjame decir un par de cosas. Ya. Para que no Sí, se está me bien. pierda yo de BR, entonces el BR remanente. Y hace C, ese de H coercitivo. Para que quede definido. Ya ahí no se me. Ya. Entonces, ya, primero habíamos dicho que estábamos en el punto C, o sea que el fierro lo magnetizamos por primera vez y llegamos al punto C, ¿ya? Zona saturada. Seguimos en el punto C, ¿verdad? Seguimos en el punto C. Y ahora yo le quito el magnetismo al fierro, pero el fierro no pierde todo su magnetismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces llega a este punto donde tengo de remanente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Yeah. ¿Dónde? Coercitivo. A este punto le vamos a llamar el punto D. ¿Ya? El punto D. ¿Ya? El punto donde tengo el de remanente. Entonces yo hice lo siguiente. Primero estaba aquí y le quité el magnetismo al fierro. Le voy a poner las S para que se oriente. ¿Ya? Ya. Bien. Y llegamos a este punto. Y si yo le quisiera quitar este magnetismo, se lo quito, pero aquí tengo que aplicar un H en sentido opuesto, ¿verdad? Y si quisiera que esto evolucionara a tener una situación equivalente, pero en el tercer cuadrante, tendría que seguirle aplicando magnetismo, pero negativo, ¿verdad? Ah, ya. Está Y bien. llego a este puntito aquí y ahora le vuelvo a aplicar magnetismo ahora en... Ah, ya. Es como una secuencia de. Ya. Claro, ya, es una ya, secuencia. ¿Ya? Y a eso queremos llegar, a decir que esto es una secuencia, porque como yo tengo corriente alterna, ¿verdad? Y si tengo 50 Hz de corriente alterna, ¿verdad? Este camino se recorre 50 veces por segundo, ¿verdad? Primero le hace positivo, después negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces esta curva va haciendo esto, 50 veces por segundo. ¿Ya? Sí. Vale, pues. Profesor, ¿y esa es consecuencia del primer gráfico? ¿Del fierro del transformador? Consecuencia del primer gráfico. A ver, podríamos decir que es la... No consecuencia. Pero sí es consecuencia, porque sería la secuencia que vendría después, ¿verdad? ¿Ah? No pasa nada, porque no hay consecuencia. Esto es consecuencia de que yo hago que primero sea positivo y después negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Esa es la consecuencia de este gráfico. ¿Ah? Pero la condición inicial la dio esta situación que tenemos aquí. A eso me refería. Claro, esto sería la condición inicial. Ya. O sea, a partir de aquí llegamos a la condición inicial de la que partimos ahora para explicar esto. O sea, el segundo gráfico es una ampliación del primero. Usted puede interpretar eso así. O sea, el segundo es lo que va absorbiendo el primero. Porque el primero está aplicando una corriente de magnetización y el segundo demuestra cómo se magnetiza el material, ¿o no? Sí, creo que ya debo pescar. Ya. Entonces, ahí tendríamos el tema de la corriente de pérdida por histéresis y corriente parásita. ¿Ya? Porque yo pescamos todo ya. Me faltó corregir un par de cosas. Vamos tranquilos. Profe, así como ya entrando. ¿Para qué vamos? ¿Cómo hacer la primera evaluación de.? La serie igual, histéresis por si acaso significa memoria, eso es lo que me faltó. ¿Ya? Ya, bueno. Ya.
Esta repetitivo. Esta curva, No está dando el tiempo. esta curva, aquí lo que no se me queda nada, es recorrida a la frecuencia cíclica F. ¿Ah? Ya, profesor, ¿ahora le puedo preguntar? Sí. ¿Sí? ¿El trabajo de qué se va a tratar? ¿Qué trabajo? ¿De la primera evaluación? Tocamos en el escrito. Certamen. ¿No subiste el color? Pero si no nos ha dicho cuál No nos dijo. no nos dijo. ¿Qué dije? Dijo la fecha estimativa, pero no dijo qué iban a hacer. Por los trabajos. Yo no tengo por qué decir nada. Está en el sistema aviso. ¿No te dice la...? Ya, entonces, es certamen entonces. Sí, claro. ¿Cómo está certificado? ¿Ya se creo? Aquí no te dice evaluación certamen 1, conocimientos previos transformadores. Sí. ¿Y cuándo es? Puta, no tengo la No sé si me olvidó. pero yo creo que la No se semana. la dio, la fecha la dio. Ah, la vez que me dio la evaluación se dijo. El perfectivo, abajo de la perfectivo. Ah, todo más fácil de ver. Ya, muy bien. Entonces, ahora pasamos a la teoría de los dominios magnéticos. ¿En HC qué lo que era? ¿Cómo? HC. H coercitivo. Coercitivo. Sí. Coercitivo. Coercitivo significa fuerza. Fuerza. Sí, pues. Usted ha escuchado decir que la autoridad por medio coercitivo pidió. Ya. Teoría de los dominios magnéticos. Entonces, ya, para modelar lo que pasa en el fierro, existe la teoría de los dominios magnéticos que vamos a ilustrar aquí, tratar de hacerla bien corta para que para empezar y terminar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el fierro por sus propiedades que tiene, ¿ya? Por la estructura cristalina que tiene, y ahí la verdad es que son muy fuertes, se puede dividir en porciones que se llaman dominios, que siempre se pueden considerar magnetizadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esa punta para arriba, si aquí el magnetismo en este dominio apunta para arriba, en alguna parte tendrá que ser compensado por un magnetismo que apunta hacia abajo. Si se apunta hacia allá, en alguna parte se apunta hacia allá. Si este entra, en alguna parte habrá uno que sale. Entonces la suma de todo magnetismo siempre va a ser 6. ¿Ya? Aquí y aquí, ¿verdad? Ahí y ahí, ¿verdad? Arriba, para abajo, para allá, para allá. Aquí, ¿ya? Todo magnetismo está cerrado. ¿Ya? Estoy en el punto A. ¿Ya? Ahí es donde estoy en este momento. ¿Ya? Después tenemos la zona dinámica. Entonces hago el mismo cuadrado en el mismo mono. No,
quedó feo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? En comparación al de aquel quedó feo. El dibujo perfecto. ¿Cuál es la más bonita? Ya. Si yo le aplico entonces el magnetismo a esto, le aplico una C, ¿verdad? Le aplico un poco de magnetismo. El fierro absorbe el magnetismo, entonces los dominios empiezan a orientarse. Y ahí la suma de los magnetismos llama el cero. Entonces imaginemos que estoy aplicando magnetismo hacia arriba, ¿verdad? Estoy aplicando magnetismo hacia arriba, entonces algunos dominios aquí se me empiezan a orientar hacia arriba. ¿Ya? ¿Ya? Y otros casos serían tal como está al principio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces aquí hay algunos magnetismos que se orientan para arriba, ¿verdad? Y otros serían tal como está. Esto ya es una lineal. Estoy aplicando magnetismo y el fierro está absorbiendo magnetismo. Se está magnetizando. ¿Ya? Después tenemos la zona C, zona saturada. Se tiene que ya deberían estar todo magnetizado en una sola dirección, ¿no? ¿Cómo? Se entiende que ya debería estar todo magnetizado en una sola dirección. Claro, casi todo. Claro. Profe, Bien. dice la frecuencia cíclica y después quiere una F, un más. F. Una F. Muy mal. Una F, ahí. Entonces aquí en la zona saturada ya todo, casi todo está magnetizado, ¿verdad? Está todo magnetizado. Está todo, casi todo magnetizado, ¿ya? Quedarán algunas cosas medias rebeldes que no se magnetizaron, pero ya, esas son las voy a tirar para abajo para que estamos casi todo magnetizados, ¿ya? Entonces aquí que claro que aquí, bien, ya, estas quedaron sin magnetizar, ¿verdad? Estos también quedaron como rebeldes en la zona lineal, ¿verdad? ¿Cierto? En pocas palabras sería como lo que mantuvo mayor resistencia. ¿Cómo? Es lo que mantuvo mayor resistencia, porque no se Sí, magnetiza. sí, eso es. Entonces aquí estoy en el punto C, ¿verdad? Ya. Y cuando yo le quito el magnetismo, ¿verdad? Cuando le quito el magnetismo al sistema, algunos magnetismos tienden a reorientarse a desordenarse otra vez, ¿verdad? Es lo que pasa cuando usted pone un montón de brújulas, ¿verdad? Juntas, y las agujas se desordenan, no todas apuntan para el norte, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Todo esto? No. Vaya a Panther, en la vitrina tienen brújulas y están todas apuntando para otro lado. Se desordenan las agujas porque tienden a compensarse. Ya. Entonces, Como los imanes. ¿cómo que son imanes? ¡Cuento! ¿Te afectó el corte de pelo? Lleva la profe, por llamar yo dije son imanes. Y los temas es. Se nota que está pescando la materia. Hombre, cállate, weón. Esa va a venir a estas cosas que. No puse nada. Por favor, jóvenes, compórtense. Ya, entonces voy a explicar cómo estaba antes. ¿Ya? Bueno, algunas cosas no tienen por qué volver a estar como antes, ¿verdad? A lo mejor se queda apuntando para allá, se queda apuntando para el otro lado, este para allá y este para allá, ¿ya? Y dejemos esto tal como está. ¿Ya? Entonces eso sería
magnetismo remanente. ¿Ya? Entonces, ya acá la teoría de los dominios magnéticos, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto, los dominios magnéticos están reacomodándose continuamente, ¿verdad? Entonces, la continua y cíclica reacomodación de los dominios magnéticos genera calor. ¿Ya? Genera calor. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay pérdidas. ¿Ya? Entonces, según la ecuación de Steinmetz, ¿ya? La ecuación de Steinmetz, la ecuación de Steinmetz, la ecuación de Steinmetz dice que las pérdidas por histéresis son igual a K sub H por F por B elevado a N máximo, ¿ya? Donde N es igual a 1,6 o 2, dependiendo si B es menor o igual que un Tesla y B es mayor que un Tesla, ¿ya? Y K sub H es una constante del material. Perdón. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de Steinmetz. Bueno, ya de cierre en realidad, ¿ya? Constante de cierre. ¿Cómo se entendía cómo? ¿Cómo? ¿Se entendía cómo? ¿Falta qué? Se entendía. Ah, bueno, entonces yo sé. Si se entiende y está bien para ustedes, perfecto. Ya. Está clarísimo. Corrientes parásitas. Corrientes parásitas. Parásitas. ¿Verdad? Corrientes parásitas. Aquí espero un poco. Ya, imaginémonos lo siguiente. Aquí yo tengo un pedazo de fierro. Entonces, ocurre que, ¿se acuerdan del video donde explicamos la ley de Faraday's?
El video que vimos en clase. Así es, propuso. Sí, ahí está. ¿Te acuerdas? Perfecto. Algo. Ya. Ahí lo miraremos. Total somos de punto, ¿verdad? Entonces, el video decía que cuando había una variación de magnetismo, ¿verdad? Cuando había una variación de magnetismo, un delta magnetismo, ¿verdad? ¿Cierto? Un delta magnetismo. La corriente se oponía a esa variación de magnetismo, ¿verdad? Aparecía un voltaje, aparecía una corriente que se oponía a esa variación de magnetismo, ¿verdad? Claro. A nosotros, ustedes saben por la ley de Ampere, que viene la ley de Isaac, ¿verdad? Que la corriente genera magnetismo, ¿verdad? Y tenemos toda la idea, ¿verdad? De darle la mano derecha, ¿verdad? Que estos dedos de acá representan la corriente y el pulgar es el magnetismo, ¿verdad? Entonces, si la corriente hace esto, el magnetismo va hacia arriba, ¿verdad? O sea, la corriente generaría un magnetismo, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Ya, hasta ahí estamos claros. Ya, ahí estamos recontratados. Pero, al revés ahora. Si tengo una variación de magnetismo, se genera una corriente que se opone a esa variación del magnetismo. Por lo tanto, sería esto pero al revés, ¿verdad? Si el magnetismo varía subiendo, ¿verdad? Hacia abajo. Las corrientes, si el magnetismo está emergiendo, está subiendo, ¿ya? Está aumentando magnitud, las corrientes se oponen a ese magnetismo. Se genera un magnetismo que contrarresta ese magnetismo, ¿verdad? Entonces las corrientes harían algo así, ¿verdad? ¿Cómo hacia qué dirección? Eso que me llamo. Así. Estas corrientes que estoy dibujando aquí contrarrestan el O magnetismo. sea, como que rodean el magnetismo, ¿no? ¿Cómo? Como que rodean el magnetismo, ¿no? Sí, lo rodean y generan un magnetismo que contrarresta ese magnetismo que está. Ah, ya, entonces, aparte del magnetismo generado, la corriente de por sí genera otro, que contrarresta eso. Claro, por eso es lo que decía el video del tipo que vimos, ¿se acuerdan? Vale. Entonces, ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Ahí. Aquí. La continua y cíclica reacomodación de los dominios magnéticos genera calor. Pregunta de Gustavo. Ya. Corrientes parásitas. Entonces, aquí, ley de Faraday, ¿verdad? Sí, todo eso que está necesario. Ley de Faraday. La ley de Faraday dice que el voltaje es igual a menos N equivalente de flujo en dt, ¿verdad? Eso ya lo denunciamos, lo tienen por ahí en el cuadro, así que no voy a decir de nuevo todavía, ¿no? De ahí vamos a repetir lo que decía la ley de Faraday. El tema es que este voltaje que se genera, genera corriente, ¿verdad? Que contrarresta la variación del magnetismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el fierro? ¿Qué pasa en nuestro núcleo de fierro, en el transformador mismo? En el transformador mismo yo tengo corriente alterna, ¿verdad? Entonces, como tengo corriente alterna, el flujo magnético es alterno, ¿ya? Por lo tanto, permanentemente hay variación de magnetismo, ¿verdad? No Claro, se vaya. el magnetismo está oscilando permanentemente de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué? Eso es lo que explicó antes. Ya. ¿Sí? Eso. Ya, pero sí. ¿Y cómo va a Sí, pero ahora estamos cambiando el contexto. Antes estábamos hablando de las pérdidas por histeria, ahora pasamos al contexto de las corrientes parásitas. Ya. Ya. Entonces,
tengo dado que la corriente es alterna, en el transformador se tiene corriente alterna. Entonces eso genera un flujo magnético o un magnetismo alterno. Bueno, no voy a escribir flujo magnético, es más riguroso. Se genera un flujo magnético alterno, ¿verdad? Y en el mismo fierro se generan estas corrientes que contrarrestan el flujo magnético alterno, ¿verdad? Se originan corrientes parásitas. ¿Por qué? Por Faraday. Para que esto quede bonito. Cuando Faraday, bueno, llegó un momento en que Faraday quisieron hacer un reconocimiento por su trayectoria, ¿verdad? Entonces lo quisieron hacer caballero. Y la reina, lo llevaron donde la reina Victoria, y él no quiso ser caballero. Dijo, muchas gracias, quiero seguir siendo el mismo Marqués de Faraday hasta el fin. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Buen dato histórico, profesor. No. Bien leído. Eso lo escuché en las breves notas. Oído. La radio. Yo le jugué, por supuesto, no. No sé, en breve, no sé qué dice cosas. Entonces, estas corrientes generan calor. Generan calor. ¿Ah? Generan calor. Entonces, generan calor. Entonces, tenemos aquí la ecuación de pérdida por corrientes parásitas. ¿Ya? La ecuación de pérdidas por corrientes parásitas que dice que P corriente parásita es igual a CKP por KP F cuadrado por B máximo al cuadrado también, ¿ya? Aquí en esta otra, el cambio solamente está llevado a N. ¿Ya? Entonces, donde KCP es la constante de la chapa. Decía, ¿ya? ¿Estamos? Ahí. Entonces, vamos a hacer otro monitor. Otro monitor
imaginémonos que los flujos magnéticos están saliendo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tendríamos que los flujos magnéticos estarían representados por un punto, ¿verdad? ¿Cómo? Por un punto, porque están saliendo. Ya, Uno sabe la conversión del cruz y del punto, ¿no? creo. ¿Qué cree? A ver qué usáis. No sé, eso no me acuerdo. Entonces no sabes. La conversión de la cruz y del punto decía que cuando bueno, decía que cuando yo tengo una ¿reconoce eso? Se me hace familiar. La flecha. Muy bien. Esta es la punta, esta es la cola y esto es el ácido, ¿verdad? Ya. Si usted dispara una flecha a la pizarra y la flecha se queda aquí, usted va a ver la cola. Por lo tanto, la flecha está entrando a la pizarra. Sí. Si yo disparo una flecha a usted justamente en el ojo, lo que usted va a ver es un punto. Por lo tanto, eso sale de la pizarra. Entonces aquí el vector sale de la pizarra. Ya. ¿Ya? ¿Está claro? Estudio, profe, no lo veo. No sé si se escuche bien. ¿Pendiente de la clase de o no? ¿Se durmió? No, ahora que se cortó el pelo, hombre, nuevo. Entonces aquí tenemos un magnetismo que está saliendo y que, bueno, tenemos una variación de magnetismo que está saliendo. ¿Verdad? Tenemos una variación de magnetismo que está saliendo. ¿Qué? Paulina ha ido. Ahí ya, vamos a ver. A ver. Bueno, por ahí de Faraday, ¿verdad? Ya aquí se generan más corrientes que se oponen a este flujo magnético, esta variación del flujo magnético que va en esta dirección, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Entonces, Ya, profe. entonces las corrientes estarían haciendo eso, ¿verdad? Ya estarían haciendo eso las corrientes, ¿verdad? Sí. Entonces eso harían las corrientes. Ahí. ¿Qué les parece? Bien les parece. La corriente puede hacer eso. Pero también podría hacer esto. La corriente también podría hacer esto, ¿verdad? A nivel macro. ¿Quién podría hacer eso? Perfectamente. ¿Cómo hace, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo hace A nivel macro. la lista en verde? Otra corriente. Claro. Pero está como agrupada eso. ¿Cómo agrupar? No, porque una corriente no. Ah, Sí, como un subflujo. Entonces, si yo hago esto, si yo corto de fierro, si yo rebano de fierro, así, el cuatro partes. estoy cortando la trayectoria de estas corrientes Correcto. y estoy disminuyendo las corrientes parásitas. ¿Sí?
O sea, lo verde sería la corriente que se genera dentro del fio. Claro. Ah, Esta la voy a eliminar ya. todas corrientes parásitas, pero las puedo disminuir. Entonces, acortarlo lo que está haciendo es disminuyendo la corriente que se produce. Claro. Entonces, los transformadores y las máquinas de corriente alterna no son de piezas de fierro compactas, son de chapas. Se agrupan como se agrupa moneda, Vale. para que disminuir las corrientes parásitas. Siempre fueron por la mitad, yo no sabía por qué. Ahí está el profesor que te lo explica. Pregúntale al Pablo si sabe. Para el certamen te digo eso. Al dar la vuelta. En el certamen se ve lo que Porque se echaba seis lados. Se echaba ahí lados. ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Estás bien? ¿Por qué muy bien? No, este parásito murió por corriente. Eso nomás. bueno. Eso es por ahora la iglesia, ¿verdad? ¿A qué hora volvió, profesor? Nunca. Austrario, ¿20 para las 9, profe? son las 20 con 3. Sí, vuelvan 20 para las 9. Vale, gracias. Muchas gracias. Maxito está ahí, ya lo que. Mira, Pablo, dale 10 horas que te lo explique. No sé. Bueno, voy a tener que ver. No voy a tener que ver todo esto. No, si se está claro. Pero ahí, o sea, Provincia de no, porque estar ahí copiando y. Ahora se